En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Sosadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Por entonces, Tatenai, sátrapa de Transeufratania, Setar, Boznai y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron: ¿quién os ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no se les obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe de Darío y volvieran a un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta que Tatenai, sátrapa de Transeufratania, Setar, Boznai y sus colegas, las autoridades de Transeufratania, remitieron al rey Darío. Le enviaron un escrito de este tenor: al rey Darío, paz completa. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se está reconstruyendo con piedras sillares. Se recubre de madera las paredes, la obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos. Hemos preguntado a estos ancianos que quién les ha autorizado a construir este templo y a rematar ese santuario. Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello. Te damos pues por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, que los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, y entregárselos a un hombre llamado Sesbassar, a quien nombró sátrapa, con esta encomienda: toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sesbassar y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabado. Ahora pues, si le place al rey, investigue en el
departamento del tesoro del rey de Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén, y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. Entonces, por orden del rey Darío, investigaron en los archivos del tesoro conservados en Babilonia, y encontraron en Ecbatana, fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo de tenor siguiente. Memorándum. El año primero del rey Ciro ha ordenado: templo de Dios en Jerusalén. Constrúyase el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y échense sus cimientos. Su altura será de 60 codos y de 60 codos su anchura. Habrá 3 hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar, Boznai y vosotros, sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retiraos de allí. Dejad trabajar en este templo de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan ese templo de Dios en sus emplazamientos. Estas son mis órdenes acerca de vuestro proceder con los ancianos de los judíos para reconstrucción de este templo de Dios. De los fondos reales de los impuestos de Transeufratania, se les pagará a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción. Lo que necesiten para los holocaustos del Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se les proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezca al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruegue por la vida del rey y de sus hijos. Ordenó además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará en ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros. Y el Dios que ha puesto allí la morada de su nombre, aplaste a todo rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir este templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto. Será ejecutado exactamente. Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar, Boznai y sus colegas ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. La Pascua del 515. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, así que, una vez ya puros, inmolaron la Pascua
para todos los deportados, para sus colegas los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que, habiendo roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar al Señor, Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los ázimos, porque el Señor les había llenado de gozo, pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria, para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. Misión y personalidad de Esdras. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado el Señor, Dios de Israel. Como la mano del Señor su Dios lo sostenía, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes. Algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes 5. Era el año 7 del rey. Había decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes. Y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes. La mano bondadosa de su Dios lo sostenía, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. El decreto de Artajerjes. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos del Señor y sus decretos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, o a sus sacerdotes, o sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo, ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que hayas reunido de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearéis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesitas para el templo de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina. Todo lo que os pida el sacerdote Esdras, secretario de la ley de Dios del cielo, se lo daréis puntualmente hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se la daré
sin tasa. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. Os hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de Transeufratania, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habéis de enseñarla, y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquensele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. Viaje de Esdras de Babilonia a Palestina. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo del Señor en Jerusalén, y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano del Señor mi Dios me sostenía, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo.